Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Pero también una de las cosas que Jesucristo dejó bien claro, él antes de irse, él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué esto es importante para nosotros, hermanos? Porque lo que estamos tratando ahora es de introducirnos en el Antiguo Testamento, este periodo de el retorno y la diáspora, el retorno y la diáspora. ¿Por qué hablamos del retorno? Recuerden, yo quisiera que ustedes estén conmigo, el retorno. ¿Dónde había Dios disciplinado a Israel? ¿Dónde Dios los había llevado a Israel? ¿Recuerdan? ¿A dónde? Babilonia. Babilonia. Esta vez Dios usó primero a Siria y luego a Babilonia y los llevó en el 722 a las 10 tribus del norte y en el 586 a las 2 tribus del sur, para que Babilonia y Asiria sean los encargados de disciplinar a su pueblo. Porque ¿recuerdan qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios tuvo que disciplinarlos? A ver si recordamos un poquito. ¿Por qué? Se alejaron de Dios. Pero no solamente fue ese hecho de que Israel se alejó de Dios, pero Israel hizo cosas muy feas, muy tristes. Al alejarse de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el pueblo de Israel? Se llena de ídolos, se llena de ídolos. Busca, en vez de buscar en Dios satisfacer sus necesidades, en vez de buscar en Dios el propósito de su vida, por qué Dios los escogió, el pueblo de Israel comienza a menospreciar lo que Dios ha hecho por el pueblo y comienza a llenarse de ídolos, comienza a poner otras cosas en las que ellos están buscando poner su esperanza. Por eso el profeta Jeremías dice, dos cosas hizo mi pueblo, me dejaron a mí y cavaron pozos que no retienen agua. Le dejaron a Dios, es el primero, y luego cavaron pozos que no retienen agua. Y ese fue el caso de Israel. O sea, Israel fue, tristemente podemos decir, un ejemplo de lo que sucede en un corazón desobediente, en un corazón que no tiene gratitud de las cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Pero ahora estamos en nuestros días, el tiempo es de edificación. Yo quiero que conmigo rapidito, a ver, no quiero que estés ahí con los brazos cruzados. Agarra tu Biblia, levanta tu Biblia, quiero ver tu Biblia. Biblias, por acá. Ok, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mira lo que dijo Jesucristo. Mateo capítulo 16, 18. Y quiero que me sigas porque lo que vamos a ver del pueblo de Israel es lo que posiblemente va a suceder y está sucediendo en nuestros días con la iglesia. Que el pueblo de Israel, en vez de buscar a Dios, en vez de seguir a Dios, en vez de obedecer a Dios, comenzó a hacerse otros ídolos. Ahora Dios tiene otro plan con su iglesia, con nosotros. Mira lo que dice el 16, 18. ¿Me ayudas a leer juntos? Vamos a leer juntos, 16, 18. ¿Estás conmigo? Ok, 1, 2, 3. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que anote esa palabra muy importante, edificaré. Edificar. Dios está edificando su iglesia. ¿Ok? Dios está edificando su iglesia. Y eso es lo que sucedió con Dios, lo que quería que el pueblo de Israel haga. Sacarlo de Babilonia, sacarlo de la esclavitud y regresarlo nuevamente a Jerusalén a que reedificaran las ruinas, reedificaran cómo había quedado Israel después de ser
destruidos por los babilónicos. Entonces, recuerda, hermano, ¿qué está haciendo Dios con su iglesia? Edificando. Ahora, ¿de qué trata la edificación? Efesios capítulo 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Quiero que vengas conmigo. Efesios capítulo 2. Dice así, mira, versículo 20. Vamos a leer desde el 19. A ver si por favor me ayudas con tu Biblia. Ya hemos dicho entonces, Dios está edificando la iglesia. Ahora vamos a ver cómo es que Dios está edificando la iglesia. Versículo 20. Vamos a leer desde el 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ves, Dios tenía en el Antiguo Testamento su pueblo Israel. Pero ahora ya no es Israel, sino ¿cómo se llama ahora la iglesia? La familia de Dios. Ahora somos familia. Es interesante, mira, Dios nos da, cuando nos casamos, nos da los padres de ella, los padres de él, los hermanos, los cuñados. Es una gran familia, ¿no? Pero, ¿sabes? Tristemente sucede que a veces se muere el papá, se muere la mamá, se muere el cuñado, se muere el hermano, la hermana, y la familia va menguando, se va extinguiendo. Yo no sé si tú te das cuenta que en tu familia ya no son los mismos que eran cuando eran familia, cuando empezaron la familia. Yo, por ejemplo, ya tengo a mi hermano en el cielo. Mi hermano a los 30 y pico de años falleció y ahora está con el Señor. Pero es interesante esto, hermano. Mira, que si algún familiar se ha ido, cuando tú vienes a la iglesia, aquí tienes papá, mamá, hermanos, tíos, tías, donde Dios suple esa necesidad para que tú no te sientas solo en este mundo, sino que seas parte de la familia. Amén. Qué triste es gente de la iglesia que dice que está sola. Y los hermanos, que a propósito me gustaría que tú pienses y mires cuando te vayas, si alguien no vino, poder animarle al hermano, llamarle al hermano, decirle al hermano, ay, ¿cómo te extrañamos? ¿Qué te pasó? Quisiera estar orando por ti. Pero esa es la familia. La familia ahora somos todos los que hemos sido llamados por Jesucristo, todos los que hemos sido rescatados por Jesucristo, todos los que hemos venido, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Esta es la familia. Y hemos hablado que no solamente es la familia, pero somos el cuerpo de Cristo. O sea que tú eres un miembro importante del cuerpo. Así que cuerpo, familia, edificio, tú eres una piedra importante en esta edificación de Dios. Cuerpo, familia, edificio. Dice la Biblia que somos Jesucristo es nuestro pastor, nosotros somos un rebaño. Y cada uno de nosotros somos ovejas del buen pastor. Así que te imaginas, esa es la idea del Nuevo Testamento. Dios ahora trabajando con su iglesia, que es un grupo de personas llamadas familias, llamados cuerpos, llamados rebaño, llamados Jesucristo en Juan 15 deja otra imagen bien hermosa, que somos la vid y los pámpanos, separados de él nada podemos hacer, y nos llama a nosotros que somos la vid, que él es la rama principal donde nosotros hallamos el fruto. Esa es la iglesia que Jesucristo está edificando. Versículo 20. Entonces la pregunta es ¿cómo Jesucristo está edificando su iglesia? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la iglesia ya ha comenzado a ser edificada porque ya ha sido puesto el fundamento. No se puede edificar algo que no está puesto él. Si vas a hacer una casa, ¿qué es lo que necesitas primero? Fundamento. Tu vida para ser edificada necesita un fundamento. Ya está, hermano, el fundamento. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, ese es el fundamento. Pero no solamente es Jesucristo, pero también dice aquí los apóstoles y profetas. Todo lo que dice el Antiguo Testamento de los profetas es porque Dios puso ahí el fundamento.
Todo lo que dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento es el fundamento, o sea que ya el fundamento está echado. Ahora, el problema es que no se puede edificar algo sin fundamento, o mejor dicho, puedes edificar, pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando construyes algo sin fundamento? ¿Qué sucede, hermanos, cuando tratas de edificar algo sin fundamento? Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 que comparó a un hombre necio y un hombre sabio. El hombre sabio edificó sobre la roca, el hombre necio edificó sobre la arena. Y cuando vinieron los vientos, las tempestades, ¿qué pasó con las casas? Entonces ahí está la sabiduría. La sabiduría que tú tienes que tener ahora es dónde estás edificando tu casa. Si tu casa está siendo edificada en la roca, que es Jesucristo, que Él es el fundamento, los apóstoles, los profetas, este libro bendito llamado la Biblia es el fundamento que tú y yo necesitamos para edificarnos. Cuando la Biblia habla de edificarnos, hermano, está hablando de madurez. Cada vez vamos madurando, cada vez vamos siendo más conforme a la imagen de Jesucristo. Hermano, esto es un concepto que no podemos perderlo de vista porque estamos viviendo días bien difíciles donde cada vez cuesta más saber si son o no son cristianos, si son o no son ovejas, si son o no son verdaderos. Pero si está siendo edificado en el fundamento de Jesucristo, en el fundamento de los apóstoles, en el fundamento de los profetas, es posible que tu vida comience a hacer y a tomar un rumbo que no solamente glorifica a Dios, sino un rumbo que tú vas a ser beneficiado, tu vida va a ser beneficiada, tu vida va a ser productiva, tu vida va a ser centrada en algo real, no en algo ficticio. Hermano, la gente anda buscando algo real, algo que tenga que ver con su crecimiento espiritual, pero no va a encontrar a menos que no venga al fundamento que es Jesucristo. Es Jesucristo el que nos da todas las respuestas que necesitamos, hermanos. Así que de eso se trata el fundamento, de escucharle a los apóstoles, de escucharles a los profetas, de escucharle a Jesucristo. Y ellos ya están, por eso es que no necesitamos otro fundamento, ya está puesto el fundamento. Amén. Ok, pero algo más, en capítulo 4, ese fundamento va a ir creciendo. Fíjate, versículo 20. Vamos a leer un poquito más atrás, vamos a ver desde el versículo 13. 4:13, Efesios 4:13, ¿ok? Para que veas cómo esa edificación se da en la iglesia. Cómo la edificación tiene que ir dándose en la iglesia. Versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ves? Qué importante saber que nosotros los cristianos tenemos un modelo, tenemos un estándar al cual vamos nosotros caminando. Nosotros no estamos caminando, corriendo la carrera en vano o dando golpes al aire, como dice Pablo. Nosotros tenemos un modelo, un estándar al cual seguir. ¿Quién es ese estándar? ¿El pastor? ¿Tu esposo, tu esposa? No, ¿quién es? Jesucristo. Él es mi modelo, Él es mi estándar. A Él tengo que yo buscar asemejarme. Por eso es que estamos aquí todos juntos, porque todos juntos tenemos que ir creciendo, edificándonos en ese conocimiento de Él. Entonces dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora aquí te das cuenta, es posible que en este crecimiento haya momentos
en que pueda ser desviado, engañado. ¿Cómo sucede eso? Por medio de las filosofías, por medio de los conceptos, por medio de la cultura en la cual tú viviste o en la cual estás viviendo. Entonces uno puede ser engañado, confundido, distraído por todos los conceptos que estamos mirando en este mundo y que nos apartan de este crecimiento, de mirar al estándar, al modelo que es Jesucristo. Tú te has dado cuenta, por ejemplo, yo no sé, pero en la iglesia americana veo cómo los padres luchan con sus jóvenes. Y me dicen, la mayor lucha que tienen con sus jóvenes, ¿sabes cuál es? Yo no sé si vos no has visto o has visto una persona americana que no sea tatuada. Es increíble. Ahora la moda es tatuarse, ponerse anillos en las narices, en las orejas, donde quieren poner. O sea, están tratando de que la cultura les dicte los valores que ellos deben seguir. Y entonces el trabajo de los padres es duro. ¿Por qué? Porque nosotros como padres debemos traerles a la verdad para que ellos puedan conocer la verdad acerca de lo que dice la Biblia respecto a los tatuajes. Es increíble cómo la cultura, el medio, la sociedad nos está tratando de vender antivalores. Podría seguir, pero nosotros como iglesia, hermanos, nosotros como iglesia, no, fíjate que dice el autor aquí, dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Si no estás con el fundamento puesto, y si no estás escuchando a los profetas, a los apóstoles, para ir madurando y creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Pablo a Timoteo que en los tiempos futuros, dice que no sufrirán la sana doctrina. Dice Pablo que vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son esos tiempos peligrosos? De escuchar doctrina de demonios. Prefieren escuchar doctrina de demonios o cierto tipo de filosofías extrañas que venir al fundamento que tenemos, que es Jesucristo, los apóstoles y los profetas. Y a esos tiempos vamos, donde dice Pablo que en los posteriores tiempos se apostatará de la fe. O sea, llegará al punto donde los creyentes que están sentados en las iglesias rechazarán la fe porque creerán que la tecnología es el Dios de este siglo. Ya hemos hablado de eso en los mensajes anteriores. Pero el joven está ahora enfrentando a esta nueva etapa, la nueva etapa industrial que se llama la etapa nueva, que se llama la nueva etapa tecnológica, en la que el joven piensa que la tecnología es el Dios de este siglo. La tecnología es lo que va a solucionar los problemas de la humanidad. La tecnología es lo que va a hacer que el hombre sea mejor y cada vez progrese. Tristemente vemos que eso no sucede así, como ya hemos visto Israel. Israel fue llamado por Dios, Dios estaba en medio de Israel, pero aún así el corazón, el problema del hombre es el corazón. Y entonces el hombre sin Dios es una máquina de hacer ídolos. Cuando no buscas a Dios, no sigues a Dios, no estás en el fundamento de los apóstoles, los profetas de Jesucristo, comienzas a distraerte y comienzas a dejar que el mundo y las filosofías vengan e invadan tu mente. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me encanta es lo que está haciendo Jesucristo. Jesucristo está en medio de su cuerpo, en medio de su familia, en medio de la congregación, está ayudándonos a que la actividad de cada uno de nosotros nos ayude para ir recibiendo el crecimiento y edificándonos en amor. ¿Sabes? Tu vida puede ser una gran herramienta que Dios usa para ayudar a otro hermano, para que ese hermano pueda ser edificado en amor. Hay momentos en que nosotros pasamos por situaciones difíciles de la vida. Yo he conocido muchas familias que han pasado por situaciones difíciles, pero están aquí. Y entonces, ¿qué hace Dios con esa familia? Lo trae a la iglesia, lo pasa por el proceso del crecimiento para ir edificando a su iglesia en amor. ¿Sabes? Nunca me voy a olvidar cuando vivíamos en Machachi, en Quito. Nunca me voy a olvidar cuando estábamos muchas veces en necesidad, no necesidades físicas, pero sí necesidades, digamos, económicas de dinero. Y entonces yo me acuerdo cuando justo no teníamos quizás ese fin de semana para comer algo. Me acuerdo que golpeaba la puerta y se asomaba una hermana con una canasta de amor. Eso, en realidad, para nosotros era como Dios usando a los hermanos para mostrarnos que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios edificando su iglesia. ¡Wow! Así que Dios no va a desperdiciar ninguna circunstancia que estás pasando en la vida, porque todo lo que te pasa a ti es parte del proceso de edificación de Dios aquí en el cuerpo de Cristo. Por eso es importante estar juntos, por eso es importante estar en comunicación, por esto es importante la relación los unos a los otros. Porque Dios está edificando su iglesia. Amén, hermanos. Ok, vamos a terminar. Fíjate que si ves aquí el tabernáculo, si ves, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar donde Dios le había dicho a Moisés que él iba a habitar. Dios quería vivir con Israel y le dijo a Israel, a Moisés, le dijo, constrúyeme un lugar, constrúyeme una tienda, constrúyeme un tabernáculo donde yo voy a vivir. Y ahí está el modelo del tabernáculo donde Dios iba a vivir, en medio del pueblo. Éxodo 25 dice, yo habitaré en medio de mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Dios desea habitar en medio de su pueblo. Siempre ha sido así. Él siempre ha querido estar en medio nuestro. Ahora, pasaron los años y en Primera de Reyes, capítulo 16, Dios habló con David y le dijo, David, quiero que me edifiques un templo mucho mejor de este. ¿Cuál es el templo que edificó David? Ayúdame con el templo de David. ¡Wow! Fíjate, pasó de una tienda de carpas a un edificio majestuoso. ¡Wow! O sea, te das cuenta, la idea de Dios era estar con el pueblo y hacerle al pueblo participante de su presencia, porque era su presencia lo que iba a hacer la diferencia de todo en su pueblo, en la vida de la gente. Pero ¿qué pasó en el 722, en el 586? Que Asiria primero y luego Babilonia vinieron y destruyeron este templo majestuoso. Es más, dice que Babilonia se llevó todos los utensilios de la casa de Dios. Babilonia se llevó
todas las cosas que habían en el templo que hacían los sacerdotes, la parte religiosa. Se habían llevado, habían destruido el templo, todo eso quedó en ruinas, las murallas quedaron en ruinas, todo fue destruido para ser hurtado, robado y llevado con la gente de Jerusalén, con la gente de Israel del norte a estos pueblos en Babilonia. Ahora mira, Dios comienza la historia de Israel después que ya ha sucedido esta disciplina. Comienza Dios diciéndole a Israel nuevamente: ustedes van a regresar. Y yo les comuniqué la semana pasada, hay 4 personajes que tenemos que entender y meternos en la cabeza para entender el retorno. El primero, ¿cuál era? Zorobabel. El primero, Zorobabel. El segundo, Esdras. El tercero, Nehemías. Y el cuarto, Esther. Hermano Israel, ayúdame a hacer algo. Mira, yo tengo ahí unas hojas, perdón, quisiera que me ayudes. Ahí tengo unas hojas, repartirles a todos los hermanos. Ahí tengo unas hojas, las hojas de papel grande. Entonces, 4 personajes. A ver si me ayudas. Vamos a repetir. Primero, Zorobabel. Segundo, Esdras. Tercero, Nehemías. Y cuarto, Esther. Ok, estos 4 personajes son claves en el retorno de Israel. Ahora, si tú vienes conmigo a Esdras, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Esdras. En el capítulo 1, el primero es Zorobabel. Así que no voy a gastar mucho en esta mañana, pero solamente quiero hacerte notar algo. Dios había prometido que 70 años iban a estar esclavos en Babilonia, y habían pasado los 70 años. Daniel había orado a Dios para que ya ese tiempo sea terminado, y entonces ahora Dios comienza el retorno con Zorobabel. Entonces, si tú abres tu Biblia en Esdras capítulo 2. ¿Ya estás conmigo, hermano, ahí? ¿Qué es lo que Dios entonces comienza a hacer ahora con el pueblo que está cautivo en Israel? Los trae para que puedan reconstruir este templo maravilloso que ha sido destruido. Entonces el versículo 1 dice de Esdras capítulo 2: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seranías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispa, Bigbai, Rehum, Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Tú ves ahí el primer nombre del líder que Dios usa es Zorobabel. Y sabes, en la primera venida dice que llegaron más o menos unos 42,000. Regresaron en el primer viaje, en el primer retorno, 42,000 familias. Eso está en el versículo 64. Mira lo que dice el 64. Toda la congregación unida con un solo hombre eran de 42,360. Así que Dios le dice a Zorobabel, después de haber comunicado a Ciro que deje salir a su pueblo para que vayan a reedificar el templo. Capítulo 3, Esdras, capítulo 3. Vamos a ver aquí a Zorobabel. Dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac,
y los hermanos de los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Hermanos, Zorobabel fue usado por Dios para reedificar el altar. Ahora, lo que vimos esta mañana resume lo que era para Israel el altar. Cuando Israel habla de altar, habla de sacrificio. Lo que Zorobabel tenía como misión es regresar y construir este templo que había sido destruido. En otras palabras, Zorobabel tenía la responsabilidad de volver a los sacrificios que Israel tenía que hacer para poder estar bien con Dios. Esa era parte de Zorobabel, la reedificación del templo. Ahora, hermano, te voy a decir algo. Cada individuo que viene a esta iglesia, cada persona nueva que llega a esta iglesia, es como un mundo nuevo que hay que reedificarlo. Porque su corazón está destruido, sus emociones están destruidas, su mente está destruida. Entonces, cuando hay alguien en la iglesia, alguien nuevo o alguien que está en la iglesia, lo que debemos entender, lo que Dios está buscando de ti y de mí es que nos metamos en este proceso de reedificación de la vida de los individuos. Posiblemente tú tienes que ir pensando en reedificar tu vida, porque hay cosas rotas, porque hay cosas que no están correctamente delante de Dios. Entonces, como hemos visto, lo que Dios está haciendo ahora con su iglesia es edificándonos, pero posiblemente hay que meternos en esas partes de nuestra vida donde no están correctas delante de Dios, donde no estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Y entonces ahí empieza la edificación de la iglesia, la edificación de tu vida. Hermano, déjame te digo esto. No va a suceder nada en tu vida si tu mente no es renovada, transformada o cambiada. Porque si tú estás aquí y sigues practicando los mismos pecados, los mismos malos hábitos, las mismas cosas que te han llevado a que tu vida sea sin fruto, sin gozo, sin paz, no habrá cambio. Seguiremos igual. Por eso es importante la edificación ahora en mi vida, como tenemos a Israel como el ejemplo. Tenían que ser reedificados, ellos tenían, porque habían sido destruidos, especialmente en esta parte de la parte religiosa, en la parte de las ceremonias. Las hojas que te doy, vas a ver que el templo que tú tienes ahí, tenía 3 partes. Tenía el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y en cada parte había ciertas cosas que los judíos tenían que ir a hacer sus ritos, sus ceremonias en cada uno de esos lugares. En el atrio, te voy a decir rápidamente y tú puedes seguirme ahí, y eso para que tú en tu casa lo leas con tu familia y puedas buscar los textos. Por tiempo no lo vamos a poder hacer. Pero en el atrio, en la entrada del tabernáculo, de la casa de Dios, estaba el altar del sacrificio. El altar del sacrificio. Ahora, mira, todas estas cosas que estaban en el templo eran figura y sombra de lo que va a venir. Está en los gráficos vas a encontrar el primero. ¿Cuál es el primero? Altar de bronce. Ese es el altar del sacrificio, donde hacían los sacrificios los judíos. Para entrar a la tienda, para entrar al tabernáculo, primero tendrías que entrar por el altar de bronce, haciendo un sacrificio. Y ese altar, ¿a quién apuntaba? A Cristo. A Cristo. Después estaba la fuente de agua donde el sacerdote tenía que lavarse. La fuente de agua. Hemos hablado, ¿qué es lo que nos lava nuestro pecado? La sangre de Jesucristo. ¿Ves? Todo apuntaba hacia Jesucristo. Después entrabas al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Estaba la mesa de los panes sin levadura. ¿De qué hablan los panes? De Jesucristo. Él es el pan de vida.
Después al frente de los panes estaba el candelero. ¿De qué habla el candelero? De la luz. La luz. Jesucristo dice, Él es la luz del mundo. Y después está el altar del incienso, donde los sacerdotes tenían que derramar ciertos aromas para que suban olor fragante a Dios. Y habla de las oraciones de los santos. ¿Ves? Todo habla de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, todo el tabernáculo apunta a Jesucristo. Ahora, cuando entramos al lugar santísimo, vemos en el lugar santísimo ¿qué? El arca del pacto, rodeada de los querubines, de 2 querubines que cubrían el lugar santísimo. ¿Y de qué habla el lugar santísimo? De la presencia de Dios. Y entonces ahora nosotros, por la sangre de Jesucristo que rompió el velo, podemos nosotros entrar a la presencia de Dios, lo que acabamos de ver en la Santa Cena. ¿Te das cuenta? Israel tenía que volver a recordar los sacrificios que ellos hacían en el pasado, porque Babilonia, Asiria habían destruido su sistema religioso y ellos estaban entonces perdidos, no sabían ahora cómo adorar a Dios, cómo guiarse delante de Dios, cómo volver a Dios. Y que Dios les dijo, vuelvan y reedifiquen los sacrificios. Vuelvan a la vida religiosa de antes. Hermanos, nosotros ya no hemos visto, tenemos un nuevo pacto, ya no tenemos que volver a esos sacrificios, a esos ritos religiosos. Ahora nuestros ritos son otros. El nuevo pacto ha creado otros ritos para nosotros. Por ejemplo, el primer rito es el nuevo nacimiento. Ese no es un rito, pero es un acto de tu voluntad de venir a Dios y decirle, Dios, yo quiero ser un adorador tuyo, acepto a Cristo como mi Salvador. Primero. Segundo, los que aceptan a Jesucristo, ellos tienen que ser primero bautizados. ¿Ves cómo Dios dejó bien claro los ritos, cómo deben ser en su reino? Nuevo nacimiento, bautizo, Santa Cena. Tres cosas importantes en la iglesia. No podemos saltarnos. Entonces, así como Israel tuvo que regresar a reconstruir sus ritos, nosotros debemos mirarnos, si estamos nosotros haciendo lo que Jesucristo nos enseñó a hacer para ir edificándonos. No podemos edificar nuestra vida desobedeciendo como Dios ha dejado establecido para su iglesia. Así que voy a dejar aquí porque necesito que ustedes me vayan a ir entendiendo de qué significa la reedificación. Zorobabel vino a reedificar el sistema religioso, el sistema donde ellos tenían que acercarse a Dios. Primero, a través de sacrificios. Nosotros ya podemos acercarnos a Cristo a Dios porque en Cristo Jesús tenemos la entrada al Padre. Amén. Así que hermanos, Zorobabel vino para reconstruir los sacrificios, reconstruir el templo. Después va a venir Esdras a reconstruir la ley. Después va a venir Nehemías a reconstruir los muros. Y en medio de esta historia vamos a ver la maravillosa historia de Esther, una mujer que fue usada por Dios. De otra manera, el pueblo de Israel hubiese desaparecido porque Mardoqueo quiso destruir, eliminar al pueblo de Dios. Hermanos, yo espero que tú te animes con nosotros, con este pueblo, con esta familia, para que podamos juntos estar edificándonos. Amén, hermanos. No te pierdas, no te pierdas, estamos edificándonos. Tú eres importante, delante de Dios te digo, eres importante. Tú puedes o animar a una persona o desanimar a una persona. Tú puedes animar a una familia o desanimar a toda una familia. Así que hermano, estamos en el proceso de la edificación. Amén.